El régimen de Nicolás Maduro incautó ilegalmente medicamentos e insumos destinados a poblaciones vulnerables. El hecho tuvo lugar en la sede de la ONG Prepara Familia, que provee acompañamiento a niños hospitalizados o con patologías crónicas y a mujeres cuidadoras. El régimen de Nicolás Maduro secuestró por la tarde del martes medicamentos e insumos pertenecientes a la ONG Prepara Familia y destinados a proveer cuidado a poblaciones vulnerables. El hecho fue documentado por miembros de la organización y transeúntes, quienes captaron los momentos en que agentes del régimen se llevaron cajas y las introdujeron en su auto, sin explicación alguna. Distintas organizaciones e individuos denunciaron públicamente las acciones del régimen. Hacemos responsable al Estado venezolano ante toda la arbitrariedad de la que son víctimas en Prepara Familia, expresó el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos a través de su cuenta de Twitter. El mensaje fue replicado por la embajadora del presidente encargado Juan Guaidó en Argentina, a quien el gobierno de ese país le quitó las credenciales la semana pasada. Elisa Trotagamuz, quien expresó: denunciamos ante el mundo que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro está asediando a la organización Prepara Familia, que se encarga de brindar auxilio humanitario a tantos que lo necesitan en Venezuela. Son los causantes de la crisis y además dañan a quienes intentan ayudar. En tanto, la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes indicó que las fuerzas amenazan con detener al personal de la organización. Hacemos responsable al Estado por lo que pueda ocurrirle a su directora, Caterine Martínez, y a su personal, expresó. Prepara Familia se describe en su sitio web como una organización cuyo objetivo es generar herramientas para prevenir la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer, fortaleciendo los valores a través de la educación y el acompañamiento legal, psicológico y espiritual de los miembros de la familia, en especial de la mujer. El régimen por su parte no ha brindado explicaciones respecto de su accionar. Venezuela atraviesa desde hace unos años una crisis de salud pública sin precedentes, en la que escasean los medicamentos y otros suministros básicos, lo que ha causado numerosas muertes que podrían haberse evitado con tratamientos adecuados. Un reporte del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela determinó que en julio de 2019 las salas de emergencias incluidas en el estudio no contaban con el 43,3% de los suministros necesarios, mientras que la cifra comparable para las unidades quirúrgicas era del 34,1%. Los apagones y la escasez de agua son un problema crónico. Según el estudio, en julio, el 70,87% de los hospitales contaba con un servicio intermitente de agua y solo el 26,21% mantuvo el suministro de agua diariamente. En el mismo mes, los hospitales en las encuestas promediaron 6,8 horas sin energía eléctrica por semana. La tendencia a que las condiciones generales de los hospitales son peores hacia el occidente del país, los estados Zulia y Trujillo particularmente. En general, mientras más alejados de la capital, más difícil es la situación en los hospitales venezolanos. Es inevitable que este 2020 haya elecciones a la Asamblea Nacional. El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes que es inevitable que en 2020 haya elecciones para elegir una nueva Asamblea Nacional, actualmente en manos de la oposición. Maduro reportó ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente la memoria y cuenta de 2019, además de Diosdado Cabello, segundo del partido del gobierno y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, se encontraban las cabezas del Tribunal Supremo del país, Consejo Nacional Electoral, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo. Maduro se refirió a la disputa que hay actualmente en el Parlamento venezolano. Aseguró que solicitó a la Mesa de Diálogo Nacional conformada por partidos de oposición minoritarios, para él, sector guaidocista y a la oposición emergente, para que se sienten a dialogar aunque sigan desacato. Aseguró que este conflicto del Parlamento amenaza con anularla, la Asamblea Nacional definitivamente en su último año. Es inevitable que este año 2020 haya elecciones a la Asamblea Nacional para que el pueblo resuelva este conflicto con sus votos, con su conciencia, con su voluntad política. Maduro mencionó que si bien la oposición ganó en 2015 la mayoría con el mismo Consejo Nacional Electoral, piden más garantías.
y desde ya se preparan las más amplias garantías. Estoy de acuerdo, agregó. Pidió además invitar a la Unión Europea y a las Naciones Unidas. Welcome, vengan a ver, dijo, y aseguró que quienes si no vendrán a la nación suramericana son Luis Almagro, secretario general de la OEA, ni la Organización de los Estados Americanos. Recuento de 2019. Por otro lado, Maduro recordó varias situaciones que surgieron el año pasado. Entre ellas, destacó el intento de la oposición de ingresar sin éxito la ayuda humanitaria desde la frontera con Colombia, el apagón de varios días en marzo y el intento de alzamiento militar a finales de abril. Nos hicieron daño en 2019. La guerra económica se intensificó por distintas vías, indicó. Aseguró que los planes se crearon desde Washington y Miami y fueron financiados por Colombia. También señaló a Brasil. Aseguró que hubo más de 50 acciones de espionaje y robo de secretos militares y que los bienes propiedad del Estado bloqueados en el exterior se acercan a los 40.000 millones de dólares. Es imperturbable nuestra resolución de independencia o nada, afirmó. El 5 de enero, como lo establecen las leyes venezolanas, los diputados opositores sesionaron en una sala del diario El Nacional después de que se le impidiera el acceso a Guaidó y a otros diputados a la sede del Poder Legislativo para la sesión de instalación. En esa sesión, 100 diputados eligieron a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y ratificaron a Juan Guaidó como presidente encargado del país. Sin embargo, la bancada oficialista y un grupo de diputados que había sido separado de la oposición juramentó el diputado Luis Parra. El parlamentario obtuvo el reconocimiento del gobierno en disputa a pesar de que su elección no contó con las condiciones. Decretos. Maduro aprovechó su visita a la Asamblea Nacional Constituyente para firmar un número de decretos y entregar un conjunto de leyes. Advirtió que los decretos son de obligatorio cumplimiento. Institución o funcionario que no cumpla estos decretos deberá responder directamente ante mí. Entre ellos destaca los destinados a fortalecer el uso y masificación el petro, la criptomoneda creada por el gobierno en disputa. Entre ellos está la venta de 4,5 millones de barriles en petro y el inicio la oferta regular en petro de 50.000 barriles diarios como mecanismo, hasta llegar a la meta de vender toda la producción petrolera en petro. Además, decretó la venta de petro de toda la gasolina de aviones que vende PDVSA para las rutas internacionales. Afirmó también que todos los servicios que presta el Estado y se cobran en divisas, se cobrarán en petro. Mucha gente no le gusta cambiar los petro porque tiene sus negocios en dólares, afirmó. Maduro ordena comenzar la venta de petróleo en la criptomoneda Petro. Ordenó a PDVSA vender 4,5 millones de barriles de crudo en esa criptodivisa. Nicolás Maduro ordenó este martes a la estatal PDVSA que venda 4,5 millones de barriles de petróleo de su reserva física en la criptomoneda Petro. Decretó la venta de 4,5 millones de barriles de petróleo en petro proveniente de la reserva certificada física de 430 millones de barriles que actualmente mantiene PDVSA, afirmó Maduro en su discurso de balance anual pronunciado en esta ocasión ante la Asamblea Nacional Constituyente, compuesta solo por chavistas. Además, aseguró que al concretarse la venta de estos 4,5 millones de barriles, se debe iniciar la oferta regular en petro de 50.000 barriles diarios como mecanismo de exploración. Todo ello hasta llegar a la meta de vender toda la producción petrolera en petro, subrayó el mandatario venezolano. De este modo se establecerá, consolidará y ampliará el ecosistema y mecanismos que es vital para la consolidación del petro. Finalmente, y en lo relativo al uso del petro en las ventas de PDVSA, Maduro decretó que en esa criptomoneda se venda toda la gasolina de la compañía estatal para aviones que cubren las rutas internacionales. En su opinión, a mucha gente no le gusta cambiar al petro porque tiene sus negocios en dólares. Entre los que no le gusta cambiar a la criptomoneda están las mafias de gestores y ladrones, porque la divisa digital venezolana, según consideró, les corta las manos a las mafias. Ya en 2018, el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, aseguró que Venezuela tenía la intención de llevar la criptomoneda estatal, el petro, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, para convertir esta moneda digital en el futuro de las transacciones petroleras. Poco después, Rusia respondió que representantes de las autoridades financieras del país euroasiático habían estado en Venezuela para conocer la criptomoneda Petro, pero aún no proveían aceptar su uso en transacciones bilaterales.
El Petro fue lanzado hace casi 3 años por Maduro en medio de su tentativa por escapar a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra algunos funcionarios y empresas estatales, pero a solo días de haberse lanzado, Estados Unidos prohibió su uso. Se ideó como un criptoactivo y más tarde pasó a definirse como un certificado de ahorros. Ahora los economistas de Venezuela se refieren a él como una unidad de cuenta. Su uso está ligado al llamado Carné de la Patria, un censo paralelo que el gobierno de Maduro asegura que le permite monitorear la entrega de ayudas y que la oposición rechaza por considerar que sirve para chantajear a los votantes.